Muy buenos días, queridos ejercitantes. Soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Séforis, Tierra Santa, a unos 8 kilómetros más o menos de la Basílica de la Anunciación, donde ocurrió justamente la encarnación, misterio que ahora vamos a reflexionar muy brevemente. Quería comenzar con un texto maravilloso del padre Hurtado. Es muy conciso, pero tiene una idea realmente muy iluminadora, muy profunda. Dice el santo: la encarnación histórica necesariamente restringió a Cristo y su vida divino-humana a un cuadro limitado por el tiempo y el espacio. La encarnación mística, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia, quita esa restricción y la amplía a todos los tiempos y espacios donde hay un bautizado. La vida divina aparece en todo el mundo. Como nosotros sabemos muy bien, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Lo han visto en el principio y fundamento de estos ejercicios. Pero es por culpa del pecado que la semejanza se perdió y la imagen se corrompió, a tal punto que el hombre quedó inclinado hacia la contraimagen, que es el mal, que es el pecado. Y entonces, como dice San Ignacio, la Trinidad Santísima, observando esta situación, contemplando la nueva condición del hombre, sin la gracia, decretó la encarnación para poder salvar a la humanidad, devolverle la semejanza y restaurar lo que se había corrompido. Y es justamente a partir de la encarnación que la imagen divina puede ser recuperada por medio de la gracia, y más aún puede ser perfeccionada. Eso en definitiva es la santidad, ese gran beneficio de poder irnos pareciendo a Jesucristo. Es porque Jesucristo se hizo hombre, porque a partir de la encarnación hubo un hombre que empezó a cumplir perfectamente la voluntad de Dios, y ese hombre Dios es Jesucristo, que nos ha dejado un ejemplo, como dice San Pedro, para que sigamos sus huellas. San Gregorio de Niza comenta, ¿no? Dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Una genialidad teniendo este texto a la luz, ¿no? Es como se habla en la Escritura, ¿no?, de las entrañas de Jesucristo, ¿no? Se le conmueven las entrañas, algo tan propio de Dios que vemos en Jesucristo. Y algo así, con el abismo que existe, ¿no?, entre Dios y la criatura, pero algo así, hablando al modo humano, fue lo que realizó, lo que movió para este misterio, para que se llevara a cabo la encarnación. A Dios se le conmueven las entrañas de ver a su criatura herida. Y entonces Él viene y asume nuestra naturaleza para reparar todo esto que se había roto, que se había destrozado, esa distancia, ese abismo que había producido el pecado. No tendríamos acceso a la salvación, ni a los misterios, ni a todo el proceso que implica nuestro perfeccionamiento, nuestra reparación de los pecados, si no fuera por la encarnación. Es un misterio crucial donde Dios entra en la historia del hombre de una manera especial, como que viene a tocar la existencia de la humanidad. Y en Jesucristo es como que viene a inaugurar y a tocar también nuestra espiritualidad. Por eso es un misterio tan importante, y de ahí se van a seguir todos los demás beneficios. Dios es amor, y el amor desea comunicarse. Y como el amor de Dios es tan grande que se identifica con su propia esencia, Él mismo como que se obligó a comunicársenos.
Es por eso que eligió hacerse hombre. Es por eso que eligió encarnarse. Algunas consideraciones para ir terminando esta reflexión. La encarnación, en primer lugar, es un acto puramente libre. El Verbo no tenía ninguna obligación de encarnarse. Es más, el hombre había decidido abandonar a Dios. Por lo tanto, es una iniciativa que solo se puede comprender dentro del misterio de la voluntad divina, el cual tiene razones que no llegamos a comprender. Dios quiso encarnarse, Dios quiso venir a restablecer el nexo, la unión, a darnos esa capacidad de intimidad con Él que el pecado había arruinado. Segunda característica, la encarnación es un incomprensible acto de humildad. Dios asume, como hemos dicho, nuestra naturaleza, no una naturaleza angélica, sino la nuestra, la que está herida, la que está dañada, la misma que le ofendió, para que a partir de la encarnación veamos en Cristo lo que implica entonces reparar nuestra vida y lo que implica la virtud que nos va a hacer nuevamente agradables a Dios. Tercera característica, la encarnación es la entrada del plan de redención en el mundo. Uno de los motivos de la encarnación fue que los hombres no cumplían la voluntad de Dios. Entonces el Hijo asume la naturaleza humana y, como decíamos antes, a partir de ese momento un hombre comienza a cumplir, junto con su madre, esta voluntad de Dios, y la salvación, podemos decir que comienza a tejer sus redes, que desea pescar, ¿no?, a los pecadores. Entrada entonces del plan de redención en el mundo. Dios entra en nuestra historia y Jesucristo, después por los sacramentos, por la gracia, va a entrar ya más en concreto en la historia de cada uno de nosotros. Por eso este misterio es tan importante de considerar, de reflexionar, de profundizar y de alguna manera como desarrollar, ¿no?, de permitir que se vaya prolongando en sus consecuencias mediante nuestra vida de gracia, nuestra espiritualidad, nuestro desarrollo, ¿no?, justamente de la vida íntima con Dios. Que María Santísima, la mujer que mereció llevar al Hijo de Dios en su seno, les conceda la gracia entonces de profundizar cada vez más en este misterio y llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero ya prácticas, ¿no?, que es esa intimidad con Dios, que es ver a Jesucristo, el Verbo encarnado, como el modelo de nuestro obrar, para que de esa manera aprendamos cómo se cumple lo mejor posible la voluntad de Dios, una voluntad que nos va a santificar y una voluntad que nos va a salvar y alcanzar la eternidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.